Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. No hay santo como Jehová, porque no hay nadie fuera de ti, ni refugio como el Dios nuestro. Salmo 90, 1-2. Bienvenidos al episodio 333. Mi nombre es Marco Antonio y hoy estamos en el día 27 de Filosofía del Arte y Estética. Hoy nos toca hablar de Ailton Krenak, y él nos habla de la filosofía del arte indígena, ¿no? El arte como memoria y resistencia. La filosofía del arte indígena, tal como Krenak lo expresa, nos invita a repensar radicalmente nuestras concepciones sobre el arte, la belleza, la creación. Porque lejos de ser categorías occidentales, van a separar lo estético de lo político, lo estético de lo espiritual. Entonces el arte para los pueblos originarios es más bien una forma de vida, es un gesto de comunidad con la tierra, ¿no? Con la tierra y con los ancestros. Entonces, Krenak denuncia cómo la modernidad ha fragmentado la relación entre el ser humano y la naturaleza y ha impuesto una lógica productivista que convierte todo, incluso el arte, en mercancía. Y frente a esto, el arte indígena no busca a repensar el mundo, ¿no? O más bien cambiar estas categorías, sino más bien cuidar el mundo, habitarlo, ¿no? Entonces en cada pintura, en cada ritual, en cada canto incluso, se manifiesta una forma de recordar, una forma de memoria de los ancestros, de resistencia y de generar la conexión con lo sagrado, ¿no? El arte indígena es una memoria viva, un territorio simbólico desde el cual los pueblos originarios reafirman su existencia, ¿no? Sus luchas, sus visiones del mundo, y a pesar de siglos de colonización y violencia, siguen transmitiéndose de generación en generación, y en este marco el arte indígena deja de ser un ornamento, un adorno, y es una forma de resistencia existencial y de una sabiduría encarnada. Vimos como el arte africano algo así, pero no lo trata como una memoria viva, ¿no? Es decir, no tienen esta visión estética de ver la comunidad y el arte, ¿no? Pero con Krenak vemos que se convierte en una memoria que es un archivo. El arte es como un archivo viviente. Entonces para Krenak, el arte indígena no puede entenderse bajo los marcos de estética occidentales, donde la obra se concibe como un objeto fijo que se expone en museos, que está firmado por el pintor, el autor, y está separado del contexto de vida, ¿no? Entonces, en las culturas indígenas, el arte no se acumula en vitrinas, ni se almacena en estas bibliotecas, sino que vive en los cuerpos, en los territorios, en los rituales, en las prácticas cotidianas de la comunidad, y por eso Krenak lo percibe como un archivo viviente, ¿no? Y este archivo no está hecho de documentos escritos, sino que está hecho de memorias, imágenes, ritmos, colores, danzas, mitologías, simbología, entonces que circulan de generación en generación. Entonces cada pintura
cada canto ceremonial, cada tejido, cada forma artística, cada forma de recordar, de transmitir este archivo viviente, se convierte en un tejido de gran conocimiento, ¿no? Este tejido que conecta todo el contexto del arte, por así decirlo, indígena, ¿no? Es una forma de decir, estamos aquí. El arte es entonces una herramienta para recordar quiénes somos, de dónde venimos y cuál es el vínculo que tenemos con la divinidad, con el cosmos. Entonces Krenak denuncia que la colonización no solo invade territorios físicos, sino que también intentos de borrar estas ceremonias que se hacen, ¿no? Esta visión del mundo. Y claro, ellos no fuerzan su visión del mundo como lo hacen directamente los occidentales. Y claro, frente a ello, Occidente, la colonización impone su visión del mundo, que va a separar la razón de la emoción, ¿no? Aquí vamos a separar esas dos cosas, que va a separar la historia de la naturaleza y lo humano de lo no humano, ¿no? Y frente a ello, el arte indígena resiste como una comunidad simbólica y afectiva, donde cada acto artístico es también un acto de supervivencia cultural. Y claro, este archivo está en constante actualización, porque no se trata de una herencia muerta, ¿no? Sino de un flujo de saberes que se adapta, se transforma y dialoga con el presente. Entonces el arte indígena no va a imitar la naturaleza como una mímesis, sino que en parte la va a honrar, la va a transmitir, la va a expresar, es parte de ella, ¿no? Entonces lo va a transmitir como una sabiduría del futuro, ¿no? Una sabiduría que no se pierde, eso quería referirme. Entonces este arte indígena es un tipo de lenguaje que no necesita una traducción, ¿no? Porque habla con la misma realización de este arte, ¿no? Y claro, es un lenguaje que es transversal, ¿no? Está en el pasado, presente y futuro. Y claro, en las propias palabras de Krenak podemos decir, mientras cantamos, pintamos, danzamos, la memoria de nuestros abuelos sigue viva y no necesitamos escribirla, porque la llevamos en el canto, en el arte indígena en general, y que se vive esto cada día. Y claro, el arte indígena no es una obra del pasado, sino es un arte que sostiene la continuidad de la vida, ¿no? Entonces, en el pensamiento de Ailton Krenak, la oralidad se convierte en performativa, ¿no? Es performativa. No es una forma de transmitir información, es una dimensión. Explico. Entonces, a través de las palabras habladas, los pueblos indígenas no solo van a narrar, sino van a revivir el mundo, ¿no? Cada mito, cada canto es una experiencia de creencia viva, ¿no? Es un acto de creación que reactualiza el pasado y lo hace presente en el aquí y el ahora, ¿no? Por eso tiene este efecto performativo. Y la oralidad en las culturas originarias está íntimamente ligada al cuerpo, al ritmo, al entorno natural, y no hay separación, ¿no? Entre el que habla y el que dice. Entre el hablante, el cuerpo, el paisaje van a formar una unidad performativa. Y por eso Krenak ve la palabra como un acto, y en este caso que va a transformar, ¿no? Y no solo va a describir el mundo, porque contar una historia ancestral no es recordar pasivamente, sino revivir la memoria, una memoria cósmica en la comunidad, una memoria vigente en la comunidad como algo real. Entonces, en este carácter performativo de oralidad se ve implicar que no hay objetos fijos en el mundo, sino que se manifiestan a través del cuerpo y el tiempo, ¿no? La palabra se convierte en
bueno, van a combinar en un tipo, bueno, se convierte en unidad de gestos, cantos, movimientos, silencios, elementos del entorno. Entonces un chamán que canta a la selva o al abuelo que narra la historia de las montañas, está activando un lenguaje donde la naturaleza escucha. Hay una reciprocidad en el narrador, en el contexto y en el que está escuchando, ¿no? Y es una forma de comunicación entre animales, plantas, ríos, espíritus. Y esta performatividad rompe con esta lógica occidental, ¿no? Donde no hay, entre comillas, público y artistas separados, ¿no? Mientras que en la comunidad entera va a participar en este arte indígena, y la narración oral siempre es colectiva, siempre es fluida, siempre transforma, porque cada vez que se va a contar una historia, esta se renueva, se adapta al momento, al lugar, al clima, a los oyentes, y no va a haber una versión definitiva, única, ¿no? Por eso rompe con esa lógica de espectáculo que se heredó de Occidente, ¿no? No hay una versión definitiva de estos rituales, de este arte, sino que es una espiral de sentido que se expande con el tiempo, ¿no? Entonces Krenak recuerda que en las lenguas indígenas no existen estas palabras de arte como algo separado de la vida, ¿no? Lo que llamamos poesía, teatro, música, todo está fundido en la experiencia de habitar el mundo, más bien. Y por eso insiste en que recuperar la oralidad no es regresar al pasado, ¿no? Sino activar formas más integradoras, más sensibles de ser y de crear, ¿no? Donde el arte es más bien una relación y también es presencia, ¿no? Es una relación entre todos y es presencia. Y para Ailton, el arte indígena no es simplemente esta expresión cultural, sino que es una forma de resistencia frente a la colonización, al racismo, a la destrucción del territorio, ¿no? Su dimensión estética no está en el buen gusto, en lo bello, en lo sublime, o en esta contemplación pasiva, más bien, bueno, como suele plantearse en toda la tradición del canon artístico occidental, sino que es en la capacidad de sostener la vida, sostener la identidad colectiva en contextos de historia, en contextos históricos de opresión, ¿no? Y claro, a esta estética de resistencia se manifiesta en los rezos, en los tejidos, danzas, cantos, rituales, pinturas, formas de vivir en el mundo. Y entonces cada acto de creación indígena es en este sentido un gesto político que afirma de una existencia, que es una afirmación frente a este sistema que ha intentado hacer desaparecer a los pueblos indígenas, ¿no? Entonces su lengua, su memoria, su vínculo con la tierra. Tengamos en cuenta que estamos hablando de América del Norte, ¿no? América del Norte, Centroamérica y Suramérica, que tuvieron contextos diferentes, históricos, pero que corresponden a un tipo de visión general sobre la relación entre el hombre y la tierra, el hombre y los dioses, el hombre y todo lo que constituye su existencia, su estar en el mundo. Y entonces Krenak señala que la modernidad ha convertido el arte indígena en un entretenimiento, en una mercancía, ¿no? Mientras que para los pueblos originarios indígenas el arte es más bien un modo de pertenecer, modo de estar en el mundo sin luchar, ¿no? Sino que revalorizar sus culturas, ¿no? De narrar el mundo desde su propia voz, con su propia perspectiva, con sus propios elementos estéticos, por así decirlo, pero ese término ya no está dentro de las categorías de Krenak. Y claro, un canto ritual, una pintura o un patrón textil no son decorativos, no son códigos de resistencia para decir sigo aquí, sigo viviendo aquí, y claro, lo transmiten en un lenguaje que es
bueno, es implícito, ¿no? Y claro, esta estética también involucra la defensa del territorio como un espacio estético y espiritual, ¿no? No puede separarse el arte de la selva, del río, de la montaña, y cuando la comunidad canta o danza a un río, a un bosque, está defendiendo esta integridad física y simbólica, ¿no? La personifica, ¿no? Entonces la destrucción de la naturaleza es un crimen, ¿no? Y claro, si no se convierte a la vez en una desarraigación estética y espiritual para el pueblo indígena, para la persona que está haciendo estos actos performativos, ¿no? Y claro, por eso hablar de estética de la resistencia en el arte indígena es reconocer que la belleza no está en el objeto, sino más bien entre la relación de la comunidad, la memoria y la naturaleza, ¿no? Y entonces el arte aquí no es evasión, sino que es una forma de luchar, ¿no? No es un ornamento, sino es un territorio simbólico de vida en común, ¿no? Que es importante para la vida en común del pueblo indígena, de los pueblos autóctonos. Y claro, en la filosofía de Ailton Krena, que el cuerpo humano no es simplemente una mera materia biológica ni un vehículo individual de expresión, no es un territorio simbólico. El cuerpo humano que transmite algo. Entonces es un espacio donde se inscriben memorias, formas de identidad, cosmologías, relaciones con el mundo natural y el mundo espiritual. Y claro, en las culturas indígenas el cuerpo es una superficie sagrada, ¿no? Donde el arte se manifiesta no como adorno, sino como lenguaje, ritual, presencia, ¿no? Y a través de la pintura corporal, cicatrices en los rituales, trajes ceremoniales, ornamentos, los pueblos originarios han creado una estética que habla sin palabras, ¿no? Que narra mitos, historias, visiones del mundo, genealogías, conexiones con los elementos, espiritualidad, y todos estos signos están inscritos en el cuerpo, que evidentemente no son estáticos, sino que se transforman según los ciclos de vida, según los rituales, según los estados espirituales, según los roles sociales, lo cual convierte al cuerpo en una obra viva y cambiante, ¿no? Entonces Krena resalta en contextos específicos que el territorio físico está siendo destruido, ¿no? Por la minería, por la deforestación, por la expansión urbana, el desplazamiento forzado. Entonces el cuerpo, entre comillas, se vuelve el último refugio de la memoria y la dignidad, ¿no? Y claro, pintarse el rostro con gestos, con líneas, con gestos autóctonos de arte, de simbolismo muy profundo, no es algo superficial, sino que es esta forma de ocupar simbólicamente un lugar. Yo pertenezco. Cuando todo está arraigado, el cuerpo se vuelve ese territorio vivo, ¿no? Este territorio simbólico, ¿no? El cuerpo funciona como este territorio simbólico. Y claro, el cuerpo conlleva un tipo de lienzo donde se va a transmitir una resistencia. Y claro, esta concepción rompe con esta mirada occidental sobre el cuerpo como algo fragmentado, como algo sexualizado, como algo utilitario, ¿no? Entonces, para los pueblos indígenas el cuerpo está enraizado en la comunidad, en el cosmos, y no es una propiedad privada, sino un territorio compartido, ¿no? Una expresión de identidad colectiva y espiritual. Y el cuerpo lleva la historia del clan, la historia de la sabiduría de los ancestros, la huella de los espíritus, de forma encarnada, ¿no? Viva. Y claro, en este sentido la estética del cuerpo es profundamente política y espiritual, y es un mapa de pertenencia, de declaración de existencia, una ofrenda a los dioses, una invocación a la tierra, un todo, ¿no? Un todo en este sistema simbólico. Y cuando Krena habla de resistencia indígena, no se refiere solo a defender un pedazo de tierra física, sino también a proteger el cuerpo como un espacio de memoria y creación frente a la sociedad que busca normalizar, homogeneizar, borrar las diferencias, ¿no?
y uno de los pilares del pensamiento de Crenach es la afirmación de que los pueblos indígenas no conciben la tierra como recurso natural, ¿no? o recurso para la explotación. Entonces para ellos la tierra es espíritu, es madre, está viva, es un cuerpo viviente, y en la relación que mantienen con ella es esencial para la unificación de la estética, la ética, lo espiritual, ¿no? Mantener la tierra viva y esta relación, sobre todo. Y de esta cosmología, el arte indígena no es una representación de la naturaleza, sino una forma de comunión con ella, ¿no? Donde los cantos, las danzas, los tejidos, las pinturas, los objetos rituales están profundamente conectados con los ciclos de la luna, las lluvias, los árboles, los animales, los ríos, las montañas, y son manifestaciones simbólicas del respeto, de la gratitud, el diálogo con los seres no humanos que cohabitan el mundo, ¿no? Entonces Crenach denuncia que la modernidad occidental ha convertido la tierra en una abstracción económica, donde ves árboles, ves tanta cantidad de muebles, ves un río, ves los grandes generadores de energía, ¿no? ¿Cómo se denomina esto? Y las plantas hidroeléctricas, ¿no? Y claro, así se ve el territorio, un territorio lleno de carbón, se ve lleno de oro igualmente, ¿no? Y claro, desde esta visión el arte indígena no es una representación de la naturaleza, sino una forma de comunión con ella, y en esa comunión evidentemente se respetan los ríos, montañas, la luna, las lluvias, y claro, representan el arte indígena una manifestación del respeto, de la gratitud, del diálogo con los seres no humanos que van a cohabitar el mundo, ¿no? Y claro, van a tener este concepto de tierra la tierra es parte del alma, ¿no? Y no hay separación entre la naturaleza y la humanidad, entre el bosque y la familia, y siempre se menciona que la voz, el río tiene voz, ¿no? La voz del río, las piedras ancianas que guardan historias, todo vivo, ¿no? Bueno, se le considera en la filosofía oriental como animismo, ¿no? Pero este tipo de conexión es muy profunda, y por eso la destrucción del medio ambiente no es solo una catástrofe ecológica, sino que es una ruptura espiritual, es un trauma colectivo, ¿no? Por esta conexión que existe entre la naturaleza y la humanidad, que el pensamiento indígena y las culturas indígenas tienen, y claro, es una conexión muy fuerte que está viva y está presente, ¿no? Y se manifiesta y tiene todo un marco simbólico muy profundo, muy original, que evidentemente se ha querido colonizar, se ha querido olvidar, se ha querido borrar. Entonces el arte indígena en este contexto va a cumplir la función de reafirmar esa conexión sagrada, de recordar que vivir en la tierra no es dominarla, sino que más bien es cuidarla, estar agradecido y ser querido también por ello. Entonces un tejido hecho con tintes naturales, una danza en torno al fuego, un canto al amanecer, todo es arte, todo es arte, todo es y claro, todo este arte conlleva también a la unificación de oraciones, agradecimientos, sanación, pacto, pero es una vivencia, ¿no? Que desde fuera, desde una mirada occidental, se ve como arte indígena, pero no es arte, ¿no? Es algo mucho más profundo, es una relación viva, viviente de estar en el mundo. Entonces Crenach nos invita a pensar más bien que esta relación espiritual con la tierra no es una ceremonia primitiva, sino que es una forma superior de sensibilidad, de conciencia planetaria, y es lo que es en un mundo más globalizado que ha perdido el sentido del límite, del espacio, del silencio. El sentido del silencio, del límite, del territorio en donde vive, de respeto a la vida, de las expresiones artísticas más profundas, y claro, el pensamiento indígena tiene esta visión de vivir con la tierra y no
vivir contra ella, ¿no? Entonces, la filosofía del arte indígena en la voz de Ailton Krenak, porque vimos en la voz de Kusikanki y vimos en la voz de Wolowit, la estética africana, que tienen unas visiones diferentes, ¿no? Pero claro, todas hablan de comunidad, ¿no? Entonces, pero Krenak tiene este énfasis en la relación que existe, en la relación viva que va a existir con la naturaleza, ¿no? Entonces Krenak se va a alejar radicalmente de las concepciones occidentales que conciben el arte como objeto decorativo, ornamento, mercadería, espectáculo, tal como lo va a hacer Kusikanki, tal como lo va a hacer Olwalet en la estética africana. Entonces, para los pueblos originarios, en la visión de Krenak, el arte es una forma de vida profundamente vinculada con la memoria, la comunidad y la tierra, ¿no? La memoria es lo resaltante en Krenak, ¿no? Porque se convierte en una memoria viva, ¿no? Que transmite, que está ahí, que está vigente y que se convierte ella misma en una forma de arte. Y claro, entonces una manifestación estética en el arte indígena se convierte así en una resistencia y una expresión espiritual también. Entonces esta perspectiva, el arte indígena funciona como un archivo viviente que no está encerrado en museos o que se transmite en es elitista, ¿no? No tiene esta jerarquía de contemplación, ¿no? de un sujeto que básicamente ve la obra de arte, sino que va a transmitir oralmente mundos vivos, mundos simbólicos que tienen sentido y que van a crear memoria. Entonces se va a encarnar en los cuerpos y se activa en los rituales y las prácticas cotidianas, ¿no? Y a través de las danzas, pinturas, relatos, tejidos se conservan conocimientos ancestrales y se recrea una cosmovisión que sigue estando viva. Entonces la oralidad y la performatividad van a ser claves en esta tradición. Entonces la palabra hablada no solo transmite información, sino que genera realidad, ¿no? De cada relato activa la memoria colectiva y va a establecer vínculos con los elementos del entorno, ¿no? En las culturas indígenas, al narrar, cantar, danzar, se convierte en una forma de mantener el mundo vivo, ¿no? Y en contextos históricos marcados por la violencia colonial, la devastación ecológica, el arte indígena se convierte en esta estética de resistencia para crear, para crear una participación política, una afirmación política, un gesto de seguimos aquí, frente al despojo, al silenciamiento, al olvido, ¿no? Y claro, esta resistencia también se inscribe en el cuerpo. Y el cuerpo se considera este territorio simbólico porque los territorios físicos se han visto como mecanismos de mercancía y demás. Entonces este terreno simbólico que es el cuerpo va a plasmar identidades, historias, conexión con lo espiritual, ¿no? Al pintar el rostro, al usar indumentaria, ornamento tradicional, es una forma de pertenecer, de reclamar un lugar que corresponde a todo este tipo de memoria viva que se transmite de forma horizontal, donde no existe esta separación, sino que siempre se está transmitiendo, siempre se está activando la memoria. Entonces Krenak destaca que para los pueblos indígenas la tierra no es un recurso ni una propiedad, sino que más bien es un ser vivo, es una madre que está viva, que vive, es espíritu, que hace, esto ya agregaría por mi parte, que hace crecer la naturaleza y que produce oxígeno. Pero que concebimos esto como algo muy simple, ¿no? Pero esto es algo muy profundo. Que una planta tenga vida en un lugar exacto no solo corresponde a las vitaminas, al agua que está ahí, sino corresponde a un principio activo de estar viva, de tener un espíritu que hace que crezca esencialmente, ¿no? Porque podemos tener los mismos elementos en cualquier laboratorio, los mezclamos
y por magia no sale, sino por esta combinación perfecta que involucra un tipo de armonía, invocación a este espíritu que hace crecer la planta. Entonces esto es algo muy profundo que Krenak no le aplica, no lo tomen como si Krenak lo dijera, sino que es una contribución. Entonces, de esa forma el arte no representa la naturaleza, sino que dialoga, va a convivir con ella en el pensamiento de Krenak, ¿no? Así, cada expresión artística va a ser también una oración, una actitud de gracias, una actitud de comunión con el mundo, con la tierra. Entonces, en conjunto, el pensamiento de Ailton Krenak nos va a invitar a descolonizar la mirada y a reconocer en el arte indígena una sabiduría viva, una sabiduría emergente, que urgentemente se resalta o sobresale y capaz de ofrecer caminos estéticos, éticos, espirituales para la sanación del planeta. Esto respecto a la visión de la filosofía de Ailton Krenak en esta estética indígena o autóctona, le diría yo, el arte indígena, como un arte, como memoria, como resistencia. Bien, llegamos al final de este episodio. Muchas gracias por llegar hasta el final. Bendiciones a todos. Conózcanse a sí mismos y por favor, sonríe y sean felices. Hasta el día de mañana. Mañana vamos a hablar del Lev Manovich. Lev Manovich y la estética digital, ¿no? Él va a hablar del arte y el algoritmo y ¿hay estética en lo digital? Esa es la pregunta que vamos a tratar mañana. Entonces cuídense todos. Un abrazo a sí mismos y ya saben. Sean felices y nos vemos el día de mañana.